Mucho gusto, jóvenes, es un placer poderles saludar nuevamente por este medio. Espero que se encuentren bien en casa. El día de hoy vamos a dar inicio al tema de las reglas técnicas y la moral. Para ello, en cuanto a las reglas técnicas, que éstas por sí mismas no son obligatorias, pues sus lineamientos tampoco son obligatorios. Para poder poner un ejemplo, si yo deseo aprender algún idioma, tengo que observar determinadas reglas gramaticales y de fonética. Si no lo hago de esta manera, es muy cierto que no voy a alcanzar el fin que yo me propuse. Entonces, ¿será que la aplicación u otra observancia de dichas reglas me es obligatoria o no? No me es obligatoria, pero sí es necesaria para que yo llegue a la meta que me he propuesto. Resumiendo, entonces, tenemos que las reglas técnicas no demuestran deberes, sino que se limitan únicamente a indicar los medios necesarios para obtener determinados resultados. Son simples enunciaciones hipotéticas. Recordemos que la hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para hacer alguna investigación. En el momento en que nosotros confirmamos o negamos una hipótesis, deja de ser una hipótesis. Esto quiere decir que no constituyen verdaderas normas que nos obliguen a actuar de alguna manera, sino que únicamente son necesarias. Lo contrario a la moral. Nos dice que la moral estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Si nos damos cuenta, estas son totalmente contrarias. ¿Por qué? Aquí nos dice que no son necesarias, pero sí son obligatorias. Y en las reglas técnicas nos dicen que no son obligatorias, pero sí son necesarias. Para brindar un ejemplo de la moral, aquí o cuando nos dicen deberás honrar a tus padres, se entiende el deber de la moral del actuar en sí, no de una manera necesaria como las reglas técnicas, sino que la obligación de ello está esto hecha la salvedad que no existe la posibilidad de que alguien nos obligue a hacerlo, sino que lo que hacemos es por pura convicción personal, de donde obtenemos que la moral sí contiene verdaderas normas que en nuestra interioridad nos obliga a observarlas. Veamos ahora lo que es la moral y el derecho. Entre estos dos conceptos hay una semejanza. Cuando hablamos de las normas en general, indicamos que el fin primordial de la norma es provocar una determinada forma de conducta o comportamiento, de donde tenemos que la semejanza existe entre la moral y el derecho. Es que ambos están constituidos por verdaderas normas en el estricto sentido de la palabra, pues de la palabra tanto norma moral como la norma del derecho tienden a establecer una forma de conducta. Y la diferencia que hay entre estos dos conceptos es que la moral es unilateralidad, ¿sí? Es unilateral. ¿Qué es esta palabra? Esta palabra es un término que hace referencia a la situación en la que el acuerdo o norma solo compromete a una sola parte. Esto consiste en que frente a la persona obligada por la regla ética, no existe otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de tales deberes. Lo contrario al derecho. En el derecho se encuentra la bilateralidad. Aquí es donde no se toma una sola parte, sino que ya son dos partes que obligan a que sea un derecho. Las normas jurídicas son bilaterales, puesto que imponen deberes correlativos a las facultades que otorga.
es decir, que concede derechos también de las obligaciones. Por su naturaleza bilateral, el concepto jurídico establece relaciones entre diversos sujetos o personas. Al obligado suele llamarse sujeto pasivo de esa acción. A la persona autorizada para exigir del obligado la observancia de las normas se le llama sujeto activo, facultado, derecho ambiente o pretensor. Con esto culminamos la clase del día de hoy y existen unos recordatorios, los cuales son que deben de realizar una hoja de trabajo, y si tienen alguna duda sobre la tarea o sobre algún concepto que se les dio en clase, pues me pueden escribir a este correo. Un gusto haberlos saludado y cuídense bastante.